Bueno, pues estamos en el curso Predicación Expositiva y vamos a continuar con este curso. Esta es la introducción al curso y vamos a contestar a la pregunta ¿qué es y qué no es la predicación expositiva? Y en este capítulo vamos a considerar tres cosas importantes. Primero vamos a hablar de lo que no es la predicación expositiva. En segundo lugar vamos a contestar lo que sí es la predicación expositiva. Y por último vamos a conocer el error más común al predicar. ¿Estamos listos? Muy bien. Antes de entrar y decir lo que es la predicación expositiva, vale la pena decir lo que no es la predicación expositiva. Y vamos a decir que la predicación expositiva básicamente no es dos cosas, ¿ok? En primer lugar, la predicación expositiva no es una predicación temática superficial. Explico. La predicación temática superficial, para los que toman nota. Es decir, la forma más común de predicar en muchos púlpitos cristianos es elegir un tema al gusto del predicador y luego colectar algunos versículos o muchos versículos, dependiendo de la persona, ponerlos juntos y tratar de darle cierta lógica. Este es en el mejor de los escenarios. Sinceramente, yo he sido testigo, incluso a lo largo de estos 30 años que llevo en la vida cristiana, he escuchado ahí sermones de, la verdad, yo no sé si acaso incluso prepararon algo. Algunos de esos predicadores simplemente subieron y empezaron a hablar y pasaban de un tema a otro. Hubo veces que ni siquiera abrieron la Biblia. Entonces no sé si en alguna manera algunos de esos predicadores incluso preparan su sermón. Incluso recuerdo un chiste por ahí que alguien contó, que quizás hayan ustedes escuchado. Dicen que un pastor recibió la invitación de un amigo para ir a jugar fútbol el sábado. Y él dijo, no puedo porque el sábado es el día que preparo mi sermón. Y dijo, no, pero aprende de mí. Era un predicador el otro. Yo nada más voy el domingo, me paro, abro la Biblia y digo, Señor, háblame. Y lo que me diga, ahí yo lo digo. ¿Se imaginan? Esto es un chiste, pero ilustra lo que algunos hacen en verdad. Y dice la anécdota que le dijo, ¿de veras? Pues está bien. Y entonces se fueron a jugar fútbol y se la pasaron muy bien. Y el otro sábado llega el amigo predicador y le dice, vamos al fútbol. Le dijo, no, tengo que preparar mi sermón. Le dijo, pero que no te enseñé lo que tienes que hacer. Y dice que le dijo, sí, me acuerdo. Le dijo, ¿y qué? ¿No lo hiciste? Le dijo, sí lo hice. ¿Y qué pasó? Dice, pues llegué el domingo, abrí mi Biblia y dije, Señor, háblame. ¿Y qué pasó? ¿Te habló? Dijo, sí me habló. ¿Y qué te dijo? Me dijo, ponte a estudiar. Entonces, este es un chiste, pero de verdad, muchos parece que predicaran sin prepararlo. Lo trágico es cuando algunos sí prepararon, pero cuando predican parece que no hubieran preparado nada. Todo ese esfuerzo y sacrificio no se ve reflejado a la hora de la entrega. Entonces, debemos decir que no porque podamos poner alguna lista de versículos juntos alrededor de un tema, ya estamos predicando expositivamente. Tal vez predicó, tal vez habló en público, pero eso no es la predicación expositiva. Entonces, la predicación expositiva no es solamente juntar versículos, hablar de un tema, hablar de un personaje bíblico, o incluso peor, hay personas que se paran a predicar y dicen que tienen una palabra profética. Es decir, ni siquiera fueron al texto, ellos hablan de lo que suponen que Dios les dijo. ¿Ok? Eso no es la predicación expositiva, en primer lugar. Y en segundo lugar, la predicación expositiva tampoco es simple enseñanza bíblica. Pregunto, ¿qué es una hamburguesa? ¿Un pedazo de carne? No, ¿verdad? ¿A usted le gustaría que le sirvan un pedazo de carne molida crudo? Tiene la misma sustancia, ¿no es cierto? Sí, pero la presentación es muy diferente. La predicación expositiva incluye enseñanza bíblica, pero es mucho más que enseñanza bíblica. ¿Está claro? La predicación expositiva es más que enseñanza bíblica. Entonces, si la predicación expositiva no es simple enseñanza, ni tampoco es una presentación superficial de versículos bíblicos, entonces, ¿qué es la predicación expositiva? Y eso es lo que vamos a contestar. Y aquí yo tengo una definición enfrente de mis alumnos y ustedes pueden leerla en sus notas. Quiero que presten atención. Observen. Dice, la predicación expositiva, según mi definición, es la explicación clara del mensaje de Dios contenido en un pasaje de la Escritura que es proclamado clara, fiel y autoritativamente al pueblo de Dios
con el propósito de moverlo a un cambio para la gloria de Dios. 4 palabras claves hemos subrayado en nuestros apuntes. En primer lugar, ¿cuál? Explicación. En segundo lugar, proclamar o proclamado. En tercer lugar, cambio, y en cuarto lugar, gloria. Notemos cada uno de estos conceptos porque son importantes. En primer lugar, la predicación expositiva es primeramente una exposición o explicación. Diga explicación. Entonces, cuando tú dices predicación expositiva, estamos diciendo que es una predicación que se ocupa de explicar el pasaje de la Biblia a los oyentes. ¿Está claro? No se trata de iluminarlos con mi sabiduría humana. No. Es tan sencillo como tomar un pasaje de la Biblia y explicarlo de una manera clara. ¿Me doy a entender? Miren cómo dice el Salmo 119, versículo 130. Dice, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Vamos a analizar algunos de los conceptos de este versículo. Empieza diciendo la exposición de tu palabra. La palabra exposición nos da la idea en el idioma original de abrir, la apertura. De hecho, la versión del Rey Jaime en inglés, la King James Version, tradujo la entrada de tus palabras, porque refleja esa idea. O un comentarista muy autoritativo tradujo, que se llama Krauss, un comentarista de los Salmos, traduce en su comentario la puerta de tus palabras, porque esa es la idea detrás de esta. Es abrirle una puerta a las personas. Cuando alguien, no solo tú puedes tener las palabras de Dios, pero si no son entendidas, quedan en la misma oscuridad los oyentes. Pero cuando alguien las explica, es como cuando estás en un cuarto oscuro y alguien abre la luz a pleno mediodía. ¿Qué sucede? Entra la luz y todo cambia, ¿no es cierto? Muy bien, la luz ya estaba ahí, simplemente no había entrado a esa habitación. Esa es la idea que este versículo nos da. Dice la exposición, la apertura ¿de qué? No dice de la palabra, pero dice de tus palabras. Esta es una declaración que el salmista hace, le habla a Dios. Es una especie de oración. Y está hablando de la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? La Biblia de las Américas traduce imparte luz. El verbo que se usa aquí en el idioma hebreo es precisamente eso. La Reina Valera traduce alumbra. Y habla de la acción de un astro irradiando luz. Como en Génesis capítulo 1, versículo 15 dice que el Señor hizo las lumbreras, los astros del cielo, y que irradiaban luz. Está hablando de eso. En otros pasajes como el Salmo 77, 18, está diciendo cómo el rayo despliega luz, el relámpago. También en Números 8:2 este verbo se usa para hablar de cómo las lámparas del candelabro de Dios, de 7 brazos, alumbraban el santuario. Todas estas dan la misma idea, en sentido figurado, porque aquí está hablando de una acción espiritual. ¿Me doy a entender? La exposición de las palabras de Dios dan luz, luz espiritual, Así como la luz disipa la oscuridad, la exposición o la apertura de la palabra de Dios disipa la ignorancia. Y dice del sencillo, del incauto, del ingenuo que cree la mentira fácilmente. En la segunda línea de este versículo, porque ya sabemos que es un paralelismo, ¿verdad? Aquí alumbrar se hace paralelo con da entendimiento. Y la forma del verbo hebreo está en una raíz que es un causativo, es decir, está diciendo la causa de un resultado es esta. El resultado es que el sencillo deja de ser sencillo gracias a la acción de la palabra. Es da entendimiento, es decir, causa que un conocimiento sea impartido. Literalmente este no es un verbo, es un participio en el hebreo. Y podría ser también traducido dando entendimiento.
Dice, la apertura, la explicación de tus palabras ilumina, alumbra, da luz, dando entendimiento, dando conocimiento al sencillo o a los sencillos. ¿Quiénes son los sencillos? Los sencillos son los carentes de cautela. A veces se traduce en Proverbios esa palabra, los necios, pero no es porque sean necios, sino porque son incautos. Dice un comentarista, un erudito del Antiguo Testamento que escribió un comentario de Salmos que se llama Luis Alfonso Schockel, dice los incautos. Es decir, los que no tienen conciencia de la realidad, los que no ven el peligro del mal que los acecha. Este versículo, en otras palabras, es un paralelo al Salmo 19, versículo 7, en la segunda línea, cuando dice que la ley de Jehová es perfecta. Dice, hace sabio al sencillo. Le da luz a los incautos, a los que son los contrarios a los sabios, los convierte en sabios. Esa es la idea de la predicación expositiva. Una exposición de la Biblia hace lo que yo acabo de hacer con este versículo. Lo descifra para que lo entiendan los oyentes y entre luz. Si yo resumiera todo lo que este versículo dice, lo diría así. La idea es que cuando un maestro de la palabra de Dios explica de manera eficiente la palabra del Señor, es semejante a un hombre que abre la puerta y la poderosa luz penetra la oscuridad de una habitación. Lo que antes era desconocido y sucio, no lo veías. ¿Estaba o no lo sucio? ¿Estaban o no los objetos ahí? Simplemente no veías la realidad, vivías en una oscuridad. Pero ahora, gracias a la luz, todo queda expuesto ante los rayos de luz, ¿no es cierto? Hasta las partículas más pequeñas que son invisibles al ojo humano, en el ángulo correcto, en el momento correcto, la luz las deja evidentes, flotando en el ambiente. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Le permite a la gente no tropezar. Eso es lo que sucede cuando estás en oscuridad. Fácilmente tropiezas, ¿no es cierto? Cuando estás en oscuridad, fácilmente te ensucias porque no ves dónde estás sucio y solamente te estás manchando. Pero cuando entra la luz, ni tropiezas ni te ensucias. Porque ahora ves, la buena luz en ese momento hace la diferencia. Aunque la palabra de Dios sea luz, porque el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aunque la palabra de Dios sea luz, no puede penetrar la oscuridad hasta que alguien la deja entrar abriendo la puerta. Y esa apertura es la explicación, es la buena enseñanza de la bendita palabra de Dios. Es la verdad de Dios que trae la luz a todo nuestro vivir. Así que la predicación expositiva es de veras explicar el texto. No es nada más agarrarlo como una excusa para usarlo de trampolín y decir yo mis ideas con base en un versículo que no está hablando de lo que realmente está hablando. Por eso dije que la predicación expositiva no es un sermón temático superficial, que no rasca, que no profundiza, que no conoce lo que la palabra de Dios en realidad está diciendo. ¿Me doy a entender? Eso no es predicación expositiva, porque no hubo exposición verdadera, no hubo explicación, solo hubo un barniz, solo se peinó la superficie de una verdad, pero en realidad ni siquiera es verdad, porque no se ha hecho el trabajo. ¿Me doy a entender? Entonces, es explicación, pero alguien dirá, bueno pastor, pero la enseñanza también es explicación, la buena enseñanza bíblica sí. Yo dije que la predicación expositiva es más que enseñanza bíblica. Sí, la enseñanza bíblica también es exposición, es explicación, pero la predicación es más que eso. Porque volviendo a la definición, en la definición dijimos que la predicación expositiva, vuelvo a leer, para que se vaya remarcando en nuestra memoria, es la explicación clara del mensaje de Dios contenido en un pasaje de la Escritura, que es proclamado. Observen esa palabra, proclamado, repita, proclamado. No solo es explicación, sino también es proclamación. Así que en segundo lugar, la predicación expositiva es también una proclamación. La explicación va dirigida a la mente de los oyentes. ¿Me doy a entender? Porque trae luz a la mente.
Pero la proclamación no solo apunta a la mente, apunta al corazón, a las emociones, a hacer un impacto afectivo, emocional, una impresión emocional en el oyente. Miren cómo dice la Escritura en Marcos 1:22 acerca de la enseñanza del Señor Jesucristo. Se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué nos está dando a entender este pasaje que Jesús predicaba con autoridad? Que él dejaba una impresión que los otros maestros no lograron conseguir en sus oyentes. ¿Es verdad? Una impresión, un impacto que quedó grabado en la conciencia de los oyentes del Señor Jesús. Porque les hablaba ¿con qué? Con autoridad. Y hay otros pasajes. ¿Por qué hablaba con autoridad el Señor Jesús? En primer lugar, porque la Escritura dice en Mateo 28:18, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesús hablaba con autoridad porque la tenía, porque Él es Dios, porque Él recibió toda esa autoridad de Dios Padre. Entonces, cuando Él enseñaba con autoridad. Predicar es más que enseñar, hermanos. La enseñanza tiene su énfasis en el contenido, en la transferencia de información. ¿Me doy a entender? Pero la predicación es más que solo transferir información. La predicación, que es lo mismo que la proclamación, es enseñar con autoridad, con fuerza. La predicación es enseñar con autoridad exigiendo una respuesta de la audiencia. Es expositiva porque para lograr la respuesta explica las palabras, pero es predicación porque lo dice con autoridad. Hay 3 palabras en nuestras Biblias en español que están conectadas con la misma raíz griega en el idioma original. Y son la palabra predicador, predicación y el verbo predicar. Les quiero explicar un poco acerca de esas palabras. La palabra predicador, kerix en griego, o algunos dicen kerux, es lo que nosotros encontramos traducido por heraldo. Un heraldo era un enviado de un rey, que se presentaba a un pueblo, una villa, una ciudad, con un decreto que el rey había comunicado y les decía, el rey dice lo siguiente. Así que el heraldo no tenía autoridad en sí mismo, pero toda la autoridad que desplegaba era la conferida por su rey. Su encargo era muy sencillo, era comparecer ante el pueblo y anunciarles el decreto del rey. Por cuanto no era su propia palabra, debía de entregarlo con autoridad, porque comunicaba las mismas palabras del rey. Él solo es un portador del mensaje. ¿Me doy a entender? La palabra predicador en el Nuevo Testamento griego solo aparece 3 veces. En 1 Timoteo 2:7, cuando Pablo dice que él era predicador y apóstol de los gentiles. En 2 Timoteo 1:11 y en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. La palabra predicación, por otro lado, kerigma, significa proclamación autoritativa. Porque la predicación, ¿qué es? Sino el mensaje del kerix, el mensaje del heraldo, el mensaje del enviado del rey. ¿Me doy a entender? Esta palabra se usa 9 veces en el Nuevo Testamento. Y el verbo predicar, kerizo o keruso, es lo mismo, es la acción de proclamar el mensaje de la autoridad. Proclamar con autoridad el mensaje del rey. ¿Por qué les digo todo esto? Esta palabra predicar se usa 61 veces. 61 veces. Entonces, más o menos resumiendo todo esto, se dice así. El rey enviaba a cada pueblo y a cada villa un heraldo o mensajero real, que se llamaba el kerix, ¿ok? Él informaba a todos los súbditos de manera autoritativa los decretos o los edictos del rey. ¿Quién es el rey en esta figura? Dios. ¿Y quién es el heraldo? Nosotros los predicadores. ¿Y qué debemos comunicar? El mensaje del rey, que en este caso, ¿qué es? No es nada menos que la misma palabra de Dios. ¿Está claro? Entonces, presten atención. Si tú comparas 3 veces
la palabra predicador contra 61 veces predicar y 9 veces predicación, quiere decir que es claro el énfasis del Nuevo Testamento. La atención del Nuevo Testamento no está en el personaje. 70 veces está en el mensaje. ¿Se dan cuenta? El peso de la predicación no radica en el predicador, radica en el poder del mensaje. Ese es el énfasis. Entonces, tú eres lo menos importante en esta tarea. Todavía eres importante, pero es lo menos importante. Lo más importante es el mensaje del Rey. Y si es el mensaje del Rey, entonces tienes que entregarlo con autoridad. ¿La autoridad de dónde viene? ¿Del predicador? ¿De su carisma? ¿De sus habilidades? No. Esa autoridad viene de Dios quien lo envía. De su palabra, del mensaje que debe de comunicar. Dios quiere que el predicador sea la voz profética. ¿Qué era el profeta? Era el hombre que recibía el mensaje de Dios y luego comparecía ante el pueblo y lo entregaba con autoridad. ¿No es cierto? Hoy en día, el predicador fiel es la voz profética de Dios para su pueblo. No, entonces, podemos decir que predicar con autoridad, muchos malinterpretan y creen que predicar con autoridad es predicar a gritos. ¿Han visto esto? ¡Ah! 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 Y esta gente cree que nomás porque grita, ya está predicando con autoridad. Es más, es todo lo contrario. Cuando estamos en consejería y vemos que un padre le está gritando a sus hijos, que una mujer le grita a su esposo, esto es una evidencia de falta de autoridad. ¿Se dan cuenta? Perder el control y hablar a gritos. Es que uno ya se siente rebasado en su autoridad. Qué triste. Qué triste que muchos piensan que predicar con autoridad o con unción es predicar a gritos. El que grita solo lo único que hace es levantar la voz, es todo lo que hace. Y comunicar que se siente un poco fuera de control. Cuando lo que exponemos son las palabras del Rey, no hace falta gritar. Solo hay que dejar claro el mensaje. Eso es predicar con autoridad. Eso. Así que, si yo resumiera eso en una frase, yo diría que la predicación expositiva no solamente es explicar a la mente, pero es hablar con autoridad al corazón de los oyentes. Tercero, la predicación expositiva tiene un propósito. El propósito ni siquiera es dar el mensaje, eso es parte del proceso, pero el propósito es mover al pueblo de Dios a un cambio. Puede ser a un cambio de mente, un arrepentimiento de corazón, puede ser un cambio de perspectiva por medio de la instrucción, puede ser un cambio de actitud en sus afectos, puede ser un cambio de conducta, pero siempre una buena predicación expositiva es más que la entrega de información con autoridad. También es exigir una respuesta por parte del pueblo. ¿Me doy a entender? Porque este pueblo está siendo perfeccionado a la semejanza de Jesucristo. Dios quiere que su pueblo sea transformado. Dios quiere que su pueblo cambie. La predicación expositiva, entonces, no solo es explicarle a la mente y proclamar al corazón con autoridad, sino también es apelar a la voluntad para producir cambios. ¿Está quedando claro eso? ¿Para qué quisiera Dios hablar con autoridad si la gente no hace caso? ¿Captan? Entonces, la razón de la autoritativa palabra de Dios es para producir un cambio en el oyente. Un cambio en su manera de pensar, de ver el mundo, en su manera de sentir, en su manera de tomar decisiones, en su manera de actuar, en su respuesta a Dios en adoración o en obediencia. Y por último, la predicación expositiva, como vieron en la definición, no solamente es una exposición o explicación clara del mensaje que el texto contiene y proclamarlo de manera clara, fiel al texto, con autoridad, sin disculpas, sino también es apelando a un cambio en
la vida de los oyentes. ¿Y por qué hace esto? Todo para la gloria de Dios. Porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Todos los componentes de la predicación expositiva apuntan a la adoración. La predicación expositiva por sí es una expresión de adoración a Dios. Desde la preparación del proceso, en donde vamos al texto y lo respetamos, lo único que haremos es extraer lo que de veras dice el texto y no meterle nada. Eso se llama exégesis. Desde el proceso del inicio, donde sacamos el mensaje del texto, lo entendemos y luego tratamos de articularlo de una manera clara, cristalina para la mente y el corazón y los oídos de los oyentes. Y cuando lo proponemos con autoridad y luego cuando demandamos del oyente una respuesta en forma de cambio, cada una de las etapas de principio a fin lo hacemos de una manera respetuosa, reverente a Dios, como un acto de adoración, para que al final todo también sea un acto de adoración. Eso es la predicación expositiva. La forma que preparamos el mensaje, la forma que presentamos el mensaje, la respuesta que esperamos de la audiencia, todo es para la gloria de Dios. La exposición clara de la verdad de Dios a la mente de los oyentes procura fidelidad al texto en su exégesis, en su presentación también para la gloria de Dios. La proclamación autoritativa del texto que apunta al corazón del ser humano procura dejarle claro la grandeza y la soberanía de Dios sobre su vida. La exigencia de una respuesta santificada y obediente al mensaje de Dios es requerida como muestra de adoración y amor. Todo en la predicación expositiva, desde su preparación, pasando por la proclamación y acabando por la práctica, todo es para la gloria de Dios. Por eso la predicación expositiva es un exquisito acto de adoración. La predicación entonces expositiva es explicación del pasaje con fidelidad al texto, es proclamación autoritativa, clara y fiel del mensaje a los oyentes, es requerir un cambio en respuesta a la palabra de Dios y hacerlo todo de tal manera que Dios se glorifique de principio a fin. Eso es lo que yo creo que es la predicación expositiva. Y como resumo en este párrafo, miren cómo dice: la predicación expositiva no es predicar acerca de la Biblia, es predicar la Biblia. Pero la predicación expositiva no es solo predicar la Biblia, es predicar la Biblia con fidelidad al texto. Es predicar los pasajes bíblicos de modo que el texto mismo explique los puntos del mensaje. La predicación expositiva no es solo predicar la Biblia con fidelidad, es predicar la Biblia con fidelidad y claridad. Es predicar de tal manera que el mensaje quede perfectamente claro a los oyentes. La predicación expositiva no es solo predicar la Biblia con fidelidad y claridad, es predicar la Biblia con fidelidad, claridad y autoridad. La predicación expositiva es predicar con tal fidelidad, claridad y autoridad que los oyentes sean despertados al cambio y Dios sea glorificado. Es decir, predicar expositivamente es predicar sin pedir disculpas. Esa es la predicación expositiva. ¿Está claro? Entonces, una vez que nos queda claro lo que es la predicación expositiva, ahora hagamos un resumen de estas 4 palabras claves. ¿Qué es la predicación expositiva? Dijimos, es explicar, proclamar, llamar al cambio y glorificar a Dios en el proceso. ¿Está claro? Una vez más, la predicación expositiva consiste en explicar un pasaje, proclamarlo con autoridad para llamar a un cambio a los oyentes y glorificar a Dios en todo el proceso. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el error número 1 de la predicación? Y según dice David Helm en su libro La predicación expositiva, él señala que el error más común al predicar es la contextualización ciega. ¿Qué viene a tu mente a oír la palabra ciego? Muy bien. Que no ves. Contextualizas sin ver. Ahora,
La contextualización ciega significa que cuando tú comienzas el proceso de preparación de un sermón, de un mensaje, lo que tú pones por delante son los intereses de la audiencia. Tú dices, ay, mi audiencia necesita que se les hable de... Y entonces tú pones el tema. Bueno, no lo pones tú, lo deduces de la audiencia. Dices, es que mi audiencia necesita que se les hable de esto o de aquello. ¿Me doy a entender? Entonces tú comienzas a buscar versículos de la Biblia que supones que hablan de eso. Ahora, el inicio no necesariamente es malo buscar respuestas bíblicas a los problemas o necesidades de las personas. ¿Está claro? El asunto es hacer este trabajo de manera superficial y ser movidos nosotros más por lo que la gente ya opina o dicta y solamente conformar el texto de Dios a darle la razón a la gente, que de verdad dejar que la palabra de Dios emita su mensaje autónomamente. Entonces, hay tres formas en que los predicadores cometen este error de contextualizar ciegamente, es decir, de dejar que la audiencia dicte el contenido del mensaje. Tres formas en que se manifiesta la contextualización ciega, porque hay una contextualización legítima, de lo cual vamos a hablar más adelante. Pero aquí estamos hablando de la inversión de las etapas. La contextualización resulta de la reflexión teológica y la reflexión teológica resulta de la exégesis. Así que poner la contextualización, que es ya el cuarto, más bien la tercera etapa del proceso, ponerla al principio, ese es el grave error. Empezar por el final, por tratar de ser movidos por la aplicación, es decir, una deducción que yo ya tengo de la verdad y imponerla como el punto de partida. Tres formas en que se manifiesta este error. En primer lugar, comenzar por la audiencia, en lugar de comenzar por el texto. Tú vas a la gente y le dices, ¿qué piensa usted? No, pues yo pienso esto. Y usted, yo pienso lo mismo. Y usted, yo también estoy de acuerdo. Oh, pues yo creo que eso ha de ser la verdad. Vamos a ver si es la verdad. La mayoría dice que es la verdad. Seguramente el texto lo ha de decir en algún lado y buscas hasta que lo encuentras. ¿Me doy a entender? Ahora les voy a decir los problemas de este tipo de principio. El problema aquí es que este tipo de predicación ignora el contexto histórico, es decir, va y agarra un versículo de la Biblia sin revisar el contexto histórico del pasaje. No presta atención a eso. No presta atención a lo que el pasaje dice antes o después del versículo. No toma en cuenta el contexto literario tampoco. Tercero, no toma en cuenta la realidad teológica que está envolviendo a un pasaje. Simplemente agarra el pasaje para su conveniencia y va y lo aplica a una necesidad de los oyentes. Es decir, no hizo el trabajo ni de observación ni de interpretación. No hizo el trabajo de ir a ver lo que el mensaje original era del autor original a los lectores originales. Ni tampoco hizo un estudio reflexivo de decir, ok, ¿qué nos enseña esto acerca de Dios, de sus propósitos, de sus planes eternos? ¿Qué nos enseña de Cristo y del Evangelio este mensaje? Simplemente va y toma un versículo de la Biblia y dice, esta es la aplicación del versículo. ¿Me doy a entender? Y todo es por la urgencia de la audiencia para encontrar un remedio rápido a sus males. Eso es típico. Entonces, ¿en qué resulta este tipo de sermones? Esos son los sermones típicos que te dicen qué o te dicen cómo, pero no te dicen realmente por qué o para qué, porque no tienen respuestas para eso. ¿Me entienden? No hubo reflexión, no hubo investigación. La segunda forma en que se manifiesta este error común, que llamamos la contextualización ciega, según David Helm, es no empezando por la audiencia, pero empezando por el predicador. Aquí el predicador es el que toma la iniciativa. Él dice, yo tengo ciertos planes para la iglesia, quiero que la iglesia haga esto. ¿Cómo los convenzo? Pues con un buen sermón. Entonces, con base en los propósitos del predicador, él arma su sermón para convencer a la audiencia con la Biblia de hacer lo que él quiere. ¿Me doy a entender? Esto es otra manera de hacer lo mismo. La ilustración de
el borracho, dice David Hellman en su libro, que esto se compara al ebrio, que está tan borracho que está a punto de caerse. Entonces encuentra una lámpara en la calle, un poste con una lámpara arriba, y entonces, como él se está cayendo, va a la lámpara y la usa como apoyo. ¿Me entiendes? Se abraza de la lámpara. ¿Cuál es el propósito de una lámpara? Iluminar. Pero para el ebrio, él está tan ebrio que a él no le preocupa que la lámpara ilumine. Lo que la quiere es para apoyarse y no caerse. Bueno, el ebrio aquí es el predicador. Está embriagado con su propia sabiduría humana. Entonces, él va a la Biblia no para recibir iluminación. ¿Se acuerdan? El Salmo 119. La exposición de tus palabras imparte luz, da luz, ¿verdad? No, él no necesita que lo alumbre, él solamente quiere apoyarse en la palabra de Dios. Pero la Biblia no nos fue dada para apoyarnos. Es decir, la Biblia no es nuestra esclava. Nosotros estamos para sometérnosle a ella, no para que la palabra se nos someta a nosotros. ¿Está claro? Entonces este común error lo hemos visto manifiesto en el catolicismo, en el protestantismo, y ahora es de lo más popular en el evangelicalismo. Y ese es el tercero de los formatos de la contextualización ciega. Dije, el primero es cuando empezamos por la audiencia, segundo es porque los planes y propósitos del predicador lo mueven a agarrar la Biblia para su conveniencia y manipularla para hacer que los oyentes piensen o hagan lo que él quiere. Y la tercera forma, que es la más sutil y probablemente la más peligrosa y la más popular de estas manifestaciones de este error, es la siguiente. Es lo que yo he escrito aquí, imponer la intuición antes que la investigación. ¿Qué es intuición? Intuición, lo que yo tengo por revelación, por sabiduría interna. Intuición. Mis emociones son los que realmente están controlando el asunto. Mis sensaciones, mis percepciones subjetivas de lo que supongo que Dios está diciendo. Y entonces digo, wow, como Dios me está revelando esto, supongo entonces que eso es lo que Dios quiere que yo le diga a su pueblo. Pero hay graves errores. Esto se manifiesta históricamente en el catolicismo romano desde poco más del año 1000, cuando una orden llamada la orden benedictina, este hombre llamado Benedicto, él enseñó a sus monjes lo que se llamaba en el catolicismo la lectio divina en latín. Que era eso, él decía que el cristiano se aparta a solas y en meditación con Dios, a leer la Escritura, entonces Dios le revela una verdad. Y en esa reflexión íntima con Dios, esta revelación es la palabra de Dios. Siglos más tarde, en el lado protestante, ya cuando los luteranos se habían apartado, y no solo los luteranos, pero las denominaciones protestantes se habían movido al liberalismo teológico, abandonando la seriedad en el estudio bíblico, hubo uno de ellos que regresó a darle valor a la palabra de Dios y se llamó Karl Barth. Karl Barth, si no me equivoco, era alemán, pero radicaba en Inglaterra. Y él es el padre de lo que se conoce de la neortodoxia. Y eso es lo que decían los neortodoxos. Y eso es lo que decía más o menos, en otras palabras, Karl Barth. Él decía que la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios. Contiene la palabra de Dios. Por lo tanto, tú debes ir a la Biblia y leerla. Y cuando la Biblia la estás leyendo y la Biblia te habla a ti, entonces eso es la palabra de Dios a tu vida. Pero esto es otra forma de decir lo mismo que los monjes benedictinos hacían. Que es lo que tú percibes como la palabra de Dios, aquello que es la palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿quién es el filtro para decir que es palabra de Dios? El individuo. ¿Me entiendes? Ahora les voy a decir la expresión más contemporánea y popular de todas. En el mundo evangélico, mayormente del lado carismático, pero también en el sector no carismático. Se lo voy a decir primero, en el sector no carismático. Lo que llamamos
la lectura devocional de la Biblia. Tú oyes, te dice el maestro, dice, ok, empieza a leer la palabra de Dios. Y cuando veas que algo resalta del texto, algo te pega, algo, ahí dices, ay, qué buena palabra de Dios, no hombre, yo la voy a subrayar aquí. Esta sí que está, no hombre, está tan buena que la tengo que predicar. Eso es lo que pasa, ese es el pan de cada día en el mundo evangélico. Pero entonces, ¿quién dicta cuál es el mensaje central del pasaje? Entonces, lo otro no es palabra de Dios solo porque no te pega. Entonces, es tu intuición la que determina cuál es el mensaje de Dios. Y no es la investigación, el trabajo duro. Es simplemente una experiencia mística donde tú estás con Dios y dices, esta está buenísima, esta palabra. Ahora, versión carismática del mismo fenómeno, ¿ok? Señor me dio una palabra profética. Estaba leyendo y el Señor me habló y me dijo, escucha, iglesia. Hermano, es lo mismo, simplemente es un misticismo evangélico, donde la persona se pone a sí misma, pero de manera muy disfrazada y sutil, por delante del texto. En lugar de decir, no, me voy a poner serio, voy a estudiar, a ver, ¿qué dice de veras la traducción? ¿Cuál es la traducción más fiel al texto? Una traducción literal, a ver, ¿cuál es el mensaje aquí? ¿Cuál es la palabra clave? ¿En qué modo está el verbo? ¿En qué tiempo está? ¿Cuál es una orden? ¿Es una afirmación? ¿Es imperativo? ¿Es indicativo? O sea, no, eso no existe en la vida de este cristiano. Lo único que siente es su intuición, esta experiencia mística donde él está a solas con Dios, y ya nada más porque se siente que esa es una palabra poderosa de Dios. Entonces dicen, no, pues es tan poderosa que todos tienen que conocer esta poderosa palabra de Dios. Pero al final de cuentas es ponerse a uno mismo adelante del texto. Lo que tú sientas del texto es secundario en comparación con la verdad. La verdad, la sientas o no, es verdad. ¿Me explico? Y toda la palabra de Dios es verdad. Entonces el trabajo del cristiano no es a ver si siente o no. La mayoría de veces, miren, no sientes nada cuando estás haciendo el trabajo del estudio bíblico. Alguien dijo, el 99% de la predicación expositiva es transpiración y solo el 1% es inspiración. Tienes que sudarle, échale ganas, sigue estudiando. Ponte a leer, vuelve a leer el pasaje, léelo en otra versión, toma apuntes, consulta el comentario, ve al diccionario. O sea, ¿quién quiere hacer ese trabajo? Transpiración del trabajo que estás haciendo. Y después estás orando, Señor, en el proceso, déjame ver tu verdad. Sin tu ayuda yo no puedo ver nada. Entonces sí recibes de Dios la guía de su Espíritu al estudiar el pasaje, pero no invierta los papeles diciendo que solo porque has orado, ya Dios te va a revelar por arte de magia su verdad. Tienes que estudiar. A ver, aplica esa lógica, ve a la universidad a ver si logras graduarte. Aunque ores y ayunes por horas, si no estudias para el examen no vas a pasar. Tienes que estudiar. Y por desgracia, el mundo evangélico, en su gran mayoría, vive de este tipo de predicación. Una predicación mistificada, disfrazada de bíblica. ¿Me doy a entender? Y es muy peligrosa. Por eso llamamos a el error número 1 de la predicación. Es una contextualización ciega. Es imponerle al texto la urgencia presente, ya sea de la audiencia o del predicador. Ya sea porque el predicador tiene intenciones o porque el predicador tiene intuiciones. Pero al final de cuentas se le impone al texto. ¿Me doy a entender? Entonces, si ese es el error más común, quiero terminar esta primera explicación, la introducción del curso de hoy, diciendo, ¿qué aprenderemos en este curso? Entonces, ¿qué vamos a aprender en este curso? Si no vamos a estudiar la Biblia de esa manera, ¿qué aprenderemos en el curso? Bueno, en el siguiente tema vamos a conocer, el título del siguiente, la enseñanza es el trabajo del predicador. ¿Cuál es el trabajo entonces del predicador? Y vamos a hacer un repaso en ese tema de las etapas de la preparación
Y nos enfocaremos al final de este curso específicamente en la presentación del mensaje. Entonces, seguimos en el próximo video, en la próxima clase. Gracias.